Amigos, buenas noches. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos. San Marcos, capítulo 5, el versículo número 6. Dice el versículo 6: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, acompáñenos en esta noche. Permita que los ángeles puedan estar presentes. Que su Espíritu Santo pueda hablar a cada corazón y su gracia pueda asistir a cada uno de los amigos y amigas. Que en esta noche todos y cada uno pueda tener un encuentro real, personal con Cristo Jesús. Que al salir de este lugar lo hagamos, oh Dios, bendecidos por su palabra. Guíenos, Padre Santo, en la presentación de su verdad. Que esta noche cada una de las ovejitas presentes pueda recibir palabra de vida para la vida eterna. Señor, lo pedimos y lo agradecemos. En el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias. Decíamos ayer que los seres humanos tienen 4 grandes temores. Y después de Jesús presentar el Sermón de la Montaña, después de presentar lo que se conoce como la Carta Magna del Reino de la Gracia, después de hablar acerca de cuáles son los principios que establece su palabra en relación a la iglesia, entonces toma a los discípulos y se los lleva. Ahora viene la parte práctica. Diciendo que los seres humanos tienen 4 grandes temores, Jesús encara cada uno de estos temores y los vence. Para que el ser humano comprenda que al estar en Jesús, que al tener a Jesús, no tiene nada de qué temer. Número 1, primer gran temor, miedo a la tormenta, miedo a los fenómenos de la naturaleza. Cuando se desata, como decíamos anoche, la tormenta en el lago, Jesús usa 2 palabras. Las palabras son calla, enmudece. Y entonces se hizo una gran bonanza. Y los discípulos preguntaron: ¿y quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Hoy vamos a trabajar con el segundo de los temores: temor a los demonios. La Biblia dice que cuando el Señor Jesús atravesó el lago y llegó del otro lado a la zona de Gadara, apareció un hombre endemoniado que estaba siempre atado con cadenas y rompía las cadenas, que vivía entre las tumbas y que nada ni nadie lo podía detener. Las personas huían cuando él se presentaba y era un azote de la zona. Cuando el endemoniado alcanza a ver a ese grupo que llega a la orilla del lago, se abalanza hacia ellos en una terrible carrera, y cuando los discípulos ven el endemoniado que viene como una aparición del infierno, salen corriendo todos los discípulos y Jesús se queda solo. Cuando el endemoniado llegó hasta donde estaba Jesús, se arrodilló y entonces dijo estas palabras. San Marcos capítulo 5. Dice el versículo número 7: y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. El tema de esta noche es bien caliente. Es bien interesante. Y vamos a tocar asuntos muy serios y delicados. Y vamos a hablar acerca de quién en realidad es el hombre. ¿Quiénes son los seres humanos? ¿Qué pasa con los seres humanos? Y vamos a establecer una línea clara entre lo que se ve y lo que no se ve. Y vamos a ir a lo que no se ve para entender que lo que se ve vino de lo que no se ve. Y que en realidad quien domina lo que se ve es lo que no se ve. Vamos a ver esta noche que cada ser humano fue creado como una casa espiritual, un templo. Y cada ser humano creado como una casa tiene que ser un templo del Espíritu de Dios, o se convierte en una casa, una morada, un templo para los demonios. No hay casas vacías. No hay casas vacías.
Y vamos a entrar en algunas cosas muy delicadas, pero muy interesantes. Esta noche usted tendrá que tomar una decisión. ¿De quién será usted casa? ¿De quién será usted templo? Inclusive, en su manera de adorar a Dios, usted dice si es templo o no es templo del Espíritu Santo. En su estilo de vida, en su forma de vivir, las creencias que usted tiene, define a quién usted tiene dentro. Si tiene el Espíritu de Dios o no tiene el Espíritu de Dios. Por eso tenemos que mostrar y demostrar la tesis que el ser humano es una casa espiritual a la luz de la Biblia. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios al crear casas espirituales? El proyecto hombre es uno de los proyectos más ambiciosos del universo. Cuando se estudia a fondo el proyecto hombre, el ser humano y las criaturas celestiales, como veremos esta noche, quedaron asombrados y arrobados del proyecto de Dios con el hombre. El hombre es una criatura que puede, aunque tiene su voluntad propia, a la vez puede alojar huéspedes. Y no uno ni dos. Y esa es la parte interesante. Mira lo que dice la Biblia. Mira lo que dice la Biblia. Dice el versículo número 9. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, ¿cómo dice? Legión me llamo. ¿Por qué dice eso? Porque somos muchos. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? El demonio. Oh, perdón. ¿Ustedes creen en la Biblia, verdad que sí? A ver, ¿creen en la Biblia, sí o no? ¿Podemos usar la Biblia como una fuente de información, sí o no? Ahora, ¿qué cosa era una legión en la época en que ese demonio está hablando? Algunos dicen que una legión romana tenía aproximadamente 500 soldados de caballería y 6.000 soldados de infantería. ¿Cuántos demonios tenía ese hombre? 6.500 demonios. ¿Cómo es posible que en un ser humano habiten 6.500 demonios? Pero eso es lo que dice la Biblia. Oiga, pastor, usted no quiere meter miedo, no, espérese. Una vez iba a dar una conferencia y comenzó todo muy bien. Y cada noche estaba el lugar lleno de gente por todas partes. Y hubo un tema que vació la iglesia. Decía, las vacaciones del diablo. Esa noche no vino nadie. Y dije, bueno, se fracasó. Hasta el día siguiente se llenó de gente. Y entonces le pregunté, ¿y qué pasó con el tema de anoche? Y entonces algunos riéndose dijeron, se llamaba de que las vacaciones del diablo, nosotros no quisimos venir. Digo, bueno, voy a hablar entonces de las mismas vacaciones. Sí, le di el tema del día anterior. No voy a trabajar con las vacaciones del diablo. Pero sí, esto tenemos que entender. Pregunta número 1. ¿Qué significa esto? Versículo número 13. De que el hombre es una casa. Cuando Cristo le pregunta, ¿cómo te llamas? Él le responde, me llamo Legión. Es decir, nosotros somos todo un ejército que vivimos dentro de este caballero. Versículo 13. Dice el verso 13. Y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos, ¿qué dice? Saliendo. Si están saliendo, ¿estaban dentro, sí o no? ¿Sí o no? Una lógica sencilla. Si están saliendo, entonces estaban dentro. Y dice, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2.000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Pregunta número 1. ¿Estaban dentro del hombre? Sí. Pregunta número 2. ¿Tenía Cristo poder para sacarlo del hombre? Sí. Pregunta número 3. ¿Lo sacó el Señor Jesús? Sí. Alabado sea el nombre de Dios. La historia dice que al final, cuando los discípulos se regresaron de su carrera, ¿se acuerdan que se mandaron a correr? Cuando regresaron, el hombre ya estaba vestido y en su juicio cabal. Inclusive dice la Biblia que el hombre le dijo a Jesús, yo me quiero ir contigo. Y Jesús le dijo, no, ve a tu casa y cuéntale a tu familia las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Una pregunta, ¿cómo se debió sentir esa mujer, esos hijos, cuando vieron a su papá en su juicio cabal regresar a la casa? ¿Felices o infelices? Es imposible que una persona tenga un encuentro real con el Señor Jesús
Es imposible que una persona conozca de verdad a Jesús sin que su casa quede limpiada con el poder de la palabra de Jesús. Y para allá vamos a trabajar ahora. El ser humano es una casa espiritual y está habitada o por el Espíritu de Dios o por otro espíritu. No hay casas vacías. No pueden haber casas vacías. Es imposible tener una casa vacía. Preguntemos a la Biblia. San Mateo capítulo 12, versículo 22. Y aquí comenzamos a profundizar un poco. Esto es muy interesante, queridos y queridas. Muy interesante. Hay circunstancias, hay situaciones que nos acontecen diariamente, que no la podemos explicar, que no la podemos entender. Hay una pareja de psicólogos, doctores en psicología, que viven en Pensilvania, son argentinos, y ellos se resistían a la idea de lo que estoy presentando. Y les dije, ok, vamos a pasar un rato estudiando y les voy a explicar algunas cosas con la Biblia, y luego, entonces ustedes van a sacar sus decisiones. Y después que pasamos unas horas estudiando con la Biblia, empezaron a entender. Ahora están desarrollando un ministerio muy interesante. Ellos trabajan con la Corte Federal y la esposa es especialista en asuntos de depredadores sexuales. Y es una cosa horrorosa. Y a veces me llaman por teléfono y me dicen, pastor, es increíble lo que hemos descubierto después del diálogo con usted. Es increíble lo que está pasando con los seres humanos. Es increíble las cosas que el enemigo y los demonios están haciendo con los seres humanos. Y entonces empiezan a explicarme casos y cosas que son muy interesantes. Muy interesantes. Capítulo 12. En el capítulo 12, el Señor Jesús cura a un endemoniado, versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. ¿Dice la Biblia que el hombre estaba endemoniado, sí o no? ¿Dice que el demonio era ciego y mudo, sí o no? ¿Y dice que Jesús lo sanó, sí o no? ¿Sí o no? Número 1. Número 2. Versículo número 28. Dice el versículo 28. Dice Jesús, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y, ¿qué sigue diciendo? Saquear sus bienes si primero, ¿qué cosa? No le ata. Y entonces podrá saquear, ¿qué cosa dice? Su casa. ¿De qué está hablando? De una casa. ¿Quién vive en esa casa? El hombre fuerte. ¿Quién es el hombre fuerte? Sigue diciendo el Señor Jesús, versículo número 43, y esta es la parte bien dura y difícil. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿sale de dónde? ¿De dónde sale? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Pregunta número 1. ¿Está diciendo Jesús que ese mal espíritu vivía en el hombre? ¿Sí o no? Sí. ¿Está diciendo el Señor Jesús que sacaron ese espíritu de la casa del hombre? Sí. ¿Está diciendo que la casa estaba barrida, limpia y adornada? Sí. Pero estaba vacía. Sí. ¿Dice o no dice que toma otro espíritu peor que él para venir a vivir en ese hombre? ¿Y que el estado postrero es peor que el primero? ¿Sí o no? ¿Qué está diciendo el Señor? Que los seres humanos son casas, y que dentro de usted vive alguien, o el Espíritu de Dios u otro espíritu. Venga, pastores, son muy fuertes. Queridos, es fuerte, pero así es. Estaba dando una conferencia en la ciudad de Nueva York y había una dama. Deuteronomio capítulo 18. Déjenme leerle esto primero para que puedan entender mi historia, y entonces sí lo dejo un poco inquieto. Cuando el pueblo judío estaba conquistando Canaán, Dios estableció claramente algunas cosas que el pueblo judío no debía hacer.
y son cosas que se practican frecuentemente hoy día, y son cosas que Dios condena. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. Mire usted, dice el versículo 9: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Pregunta número 1: ¿hacen esas cosas los seres humanos hoy día, sí o no? Y si son cosas que Dios prohíbe y las personas las hacen, ¿quién se acerca para tomar el dominio y control de esas personas? Llegamos a visitar una señora muy interesada, y cuando tocamos la puerta, quien abre la puerta es el esposo. Bueno, el ex esposo. Un tipo raro, con las cejas gruesas, bien gruesas, y unos ojos oscuros, muy profundos, y una mirada extraña. Y cuando él abre la puerta que nos mira, le preguntamos: ¿está la señora fulana de tal? Y nos mira, y ¡pum!, tranca la puerta en la cara. Digo, wow, qué hombre tan educado. Y toco el timbre otra vez. Y ahí nos dejaron un buen rato esperando. Al rato viene la señora y abre la puerta. Cuando abre la puerta y dice: oh, pastor, qué bien que vinieron, acaban de llegar. Mira al otro pastor y nos reímos. Bueno, sí, estamos aquí. Entramos a la casa, y el día que sea muy adentro. Y nos sentamos y comenzamos a hablar. Al rato oímos un sonido de unas campanas. Han ido esos sonidos de campana como que de vender helado. Tilín, tilín, tilín. Y comenzaron a sonar unas campanas dentro de un cuarto de la casa. Tilín, tilín, tilín. Y tilín, tilín, tilín. Y de repente comienza a oler como a vela, como a vela encendida. ¿Entiendes? Y olía como a incienso. Y tilín, tilín, tilín. Y tilín, tilín, tilín. Y digo yo: pero bueno, ¿y quién está enseñando con una campana por ahí? Y me dice la señora con una sonrisa. Dice: no ensayando. Ese es mi ex esposo a quien le renté una habitación. Él lo que está haciendo es llamando a los espíritus para ahuyentarlo a ustedes. Y yo me sonreí. Le dije: ¿ah, sí? Dice: sí. Todos los cristianos que vienen aquí y no son cristianos, cuando él comienza a hacer eso, se tienen que ir. Digo: ah, qué bueno, vamos a orar, porque el que se va a ir es él. Nos arrodillamos. Sí, porque yo no fui a la casa de esa mujer porque yo dije: yo voy a ir. A mí me envió el Señor a esa casa. Y le estoy predicando a ustedes, no porque yo quise venir de vacaciones. Yo vine a predicar la palabra de Dios. Y si usted está haciendo lo que dice Dios, usted no tiene que temerle al diablo. A Satanás hay que respetarlo, claro está. Pero colóquese usted en el lugar que a usted le corresponde. Y no hay demonio que lo pueda tocar. Nos arrodillamos para orar, y en medio de la oración le dije: Señor, sácame el hombre con el tilín ese de ahí, porque necesitamos estar en paz para hablar con esta mujer. Al rato salió el Señor y dio un trayón a la puerta y la otra puerta y se fue. Ella comenzó a llorar. Dice: hace mucho que yo me siento atada por este hombre. No he podido ni sacarlo de mi casa. Le hago una pregunta: ¿existe el bien, existe el mal? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que es un buen coro, muy buen coro? Vamos a dar un recorrido por la Biblia ahora, porque se hace necesario. Recorramos la Biblia. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Dios creó al ser humano como una casa. ¿Quién es el dueño de la casa? Cristo Jesús. Vamos rapidito, por favor, porque aquí el tiempo corre muy a prisa. Y es muy importante esto, querido. Esta noche, el plan, el propósito de su servidor es que todos salgamos de aquí decididos para ser templos del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 3, versículo número 6. Hebreos 3:6. Dice el versículo 6: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos ¿quiénes? Nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahora, ya somos una casa. Jesús dice que el mal espíritu sale de la casa. Pero, ¿qué tipo de casa somos? ¿Una casa común y corriente? ¿Una casa que se construye de cualquier manera? ¿Cualquier tipo de casa? No. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó para convertirlo en morada de Él. Y al morar Dios en el hombre, al morar en la mujer, al morar en los hijos,
Debía haber tal relación entre ellos que todo el universo pudiera conocer el perfil, el carácter, la belleza, las virtudes de Dios a través de la experiencia del matrimonio. Esa es la razón de ser del matrimonio. Cuando el hombre sale de las manos de Dios, Génesis 1, 26, 27, dice que salió, que Dios lo creó a imagen y semejanza de ¿qué? De Dios. ¿Qué significa eso? Que al tratarte con el hombre, al hablar con el hombre, al hablar con la mujer, al tratarte con ellos, tú vas a conocer los perfiles de Dios, las características de Dios, las virtudes de Dios, vas a conocer el carácter de Dios, los atributos de Dios. Van a ser seres tan especiales que el tratarte con ellos te inspirará a querer y conocer más al Todopoderoso Dios. Y Dios no ha cambiado su plan. Pero para que eso sea una realidad, necesita ser templo del Espíritu Santo. No es una casa común y corriente. 1 Corintios capítulo 3. Veamos qué casa somos, qué tipo de casa somos. 1 Corintios capítulo 3, versículo número 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Templo de quién dice? ¿Templo de quién? ¿Quién quiere morar en nosotros? Y si Dios mora en usted, ¿habrá alguna cosa imposible para usted? ¿Sí o no? No. Las personas que te conozcan notarán que algo grande y especial mora en ti. Las personas que te escuchan oirán que no son tus palabras, sino las palabras de Dios. ¿No dijo el Señor Jesús? No se preocupen por lo que han de decir. El Espíritu pondrá las palabras en su boca. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Sí o no? Dice el versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿cómo es? Y una pregunta entonces, si este cuerpo es el templo de Dios y es santo, ¿por qué lo estoy usando para cosas que deshonran a Dios? ¿Cómo puedo ser templo de Dios si estoy haciendo cosas que deshonran a Dios? ¿Se entiende, queridos? ¿Sí o no? Sí. Nosotros somos cuidadosos de este edificio. Fantástico. Pero ¿quién santifica a quién? ¿El edificio nos santifica a nosotros o nosotros santificamos el edificio? Nosotros santificamos el edificio. Así que cuando usted está en el aeropuerto, usted es templo de Dios. Cuando está en la oficina, usted es templo de Dios. Cuando va por la calle, usted es templo de Dios. Cuando está en su casa, usted es templo de Dios. Y en toda parte, usted es un templo de Dios, porque Dios mora en usted. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Estaba en un lugar cualquiera, en un país cualquiera, bien lejos de aquí. Y el diablo es el demonio, no sé si ustedes lo sabían. Y hay personas que van a esos lugares porque son lugares bien grandes y va todo tipo de gente. Y hay personas que se fingen una cosa y en realidad andan detrás de otra. Y a veces hay que atender fila de gente por horas. Y entre esa gente se cuela cualquier demonio. Me pregunta la señora, ¿usted es casado? Mira, mire que sonrío. Le digo, casado no, yo estoy felizmente casado y enamorado de mi esposa. Entonces le digo, por si acaso. Y se ríe. Dice, pero su esposa está muy lejos de aquí. Digo, no, jamás, yo siempre la llevo aquí en mi corazón. Pero esta no hay manera de entrar. Le digo, no, porque yo respeto al diablo para que me respete. Y me dice la señora, oh, ¿usted me está diciendo que yo soy el diablo? Digo, no, Dios me libre de decirle que usted es el diablo. Pero el demonio se esconde en cualquier lugar, señora. Señora, no soy lágrimas. Dice, usted no tiene arreglo. Creo que no. ¿Somos templo del Espíritu Santo, sí o no? Sí. ¿Somos templo de Dios, sí o no? Sí. Cuando usted está en su trabajo, ¿usted cree que dejó al Señor en la casa? No. Mire qué cosa linda. Cuando uno se empeña cada día en ser ese templo de Dios y del Espíritu Santo, entonces la esposa queda bendecida, los hijos quedan bendecidos y toda persona con la que usted se relaciona queda bendecido por la presencia de Dios en usted. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Sí. Mire este otro versículo. Tengo aquí mi fan club. Capítulo número 6, 1 Corintios. Capítulo 6. Versículo número 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es, ¿qué cosa? Templo del Espíritu Santo, el cual está ¿dónde? En vosotros, el cual tenéis ¿de quién? De Dios. ¿Y qué dice ahora? Y que no sois vuestros.
No, usted no puede decir que va a hacer lo que le dé la gana. Usted no es dueño de usted. Usted es propiedad de Dios. Si es que usted es templo del Espíritu Santo. Porque usted puede ser templo de un demonio y es otra historia. Ahora, mi primera pregunta es fuerte esta noche. Y quiero que, por favor, piense su respuesta. Amigo o amiga, ¿le gustaría ser un templo del Espíritu Santo? Un templo de Dios. ¿Le gustaría eso? ¿A cuánto le gustaría ser un templo del Espíritu Santo? Se pueden poner en pie conmigo para que el Señor, el ángel que anda conmigo. Saben que siempre tengo un ángel conmigo con una camarita grabando todo. Algunos se ríen. Una dama que se murió de risa y me preguntó y oyó raro, sintió muy extraño que yo dijera eso. Déjeme leérselo. Esta noche, cuando usted vaya a la cama, uno de mis temas favoritos son los ángeles. Cuando usted vaya a dormir, hay un caballerito gomoso que va a ir a tener una reunión con Papá Dios. Y es el ángel que lo cuida a usted. Me gusta porque ellos llevan el informe. Yo no imagino los ángeles con una libretita como los periodistas escribiendo nada. Yo imagino que los ángeles deben tener un equipo sofisticado. ¿Han visto eso de tridimensional? Imagino a Papá Dios sentado en su trono ahí. Y llegan los ángeles a presentarle el informe. Y me dicen, mire, aquí está el informe hoy de fulano de tal. Oh, ¿cómo no? Déjame ver. Y ¡pum! Proyecta su informe. Y allí se ve usted haciendo todas las piruetas que hizo durante el día. Y me gustaría que aparezca esta noche usted aquí y Papá Dios dibuje una sonrisa en su rostro. Y entonces le diga al ángel que le den la bendición. Rica. Mañana tempranito se despierta usted y el Espíritu Santo viene a reposar en la vida suya. Y su vida comienza a cambiar. Sus gustos comienzan a cambiar. Sus pensamientos comienzan a cambiar. Su familia comienza a cambiar. Sus negocios comienzan a cambiar. Y usted se siente más motivado a buscar a Dios. ¿Ocurre eso en la vida de las personas, sí o no? Sí. Versículo 10. San Mateo 18:10. Mirad, dice Jesús, que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos, ¿cómo dice? Ven cuando siempre, ¿a quién? El rostro de mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Así que tu ángel va a ver hoy ¿a quién? A Dios. ¿Qué le va a contar de ti? ¿Qué le va a decir de ti? Me fascina predicar, porque quisiera cuando llegue al cielo, si es que archivan los sermones, encontrar muchos sermones en la biblioteca del cielo. Y entonces tener los ángeles a mi lado que me pregunten, ¿te acuerdas de este sermón? Le voy a decir, no me acuerdo, ven a ver. Entonces, ¡pum!, lo van a poner en pantalla gigante y me voy a sentar a ver mi sermón. ¿Sería lindo verlo a usted ahí en la pantalla? Amén. ¿Sí o no? Amén. Pues no, yo lo quiero ver a usted en el cielo. Si está en la pantalla porque no llegó. Vamos a ver. Querido Padre Celestial, estamos muy felices por esta linda noche que hemos pasado. Agradecemos, Señor, por su santa palabra. Entendemos a través de ella, por los labios del Señor Jesús, que cada ser humano es un templo, una casa espiritual. Que usted está interesado en que el Espíritu Santo more en nosotros, pero si no permitimos, entonces los demonios vendrán a vivir en nosotros. Padre Santo y querido, todos los que están en pie quieren ser morada del Espíritu Santo. Si alguna persona aquí no es morada del Espíritu, le ruego, Santo Dios, que esa persona sea lavada con la sangre de Jesús, que esa persona sea limpiada con su gracia bendita, que esa persona sea perdonada por su gracia preciosa y desde hoy sea un templo para el Espíritu Santo. En sus manos santas los entregamos, Señor, en el nombre bendito de Jesús. ¿Qué pasa? Se pueden sentar. ¿Qué pasa en una persona cuando es morada del Espíritu Santo? Si usted quiere tener un manual de demonología, lea el Evangelio según San Marcos. ¿Cuál Evangelio? San Marcos. Todo el Evangelio según San Marcos es un tratado de demonología. San Marcos no fue uno de los 12 discípulos de Jesús, pero San Marcos fue secretario de Pedro. Y Pedro le relató a San Marcos casi todo el Evangelio. Por eso San Marcos es una fuente auténtica, fidedigna.
porque el que informó a Marcos fue Pedro. Si usted lee San Marcos desde el capítulo 1, se encuentra que estoy enfrentando personas endemoniadas. Casi todo el libro es esa situación. Hoy no tenemos tiempo de leer esos pasajes, porque quiero ir a la parte final ya. Queridos, existe lo que se llama derecho legal. ¿Cómo se llama? Si usted tiene una casa, una propiedad, usted debe tener los papeles que le dicen que usted es el dueño de la propiedad, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Si Dios es el dueño de su casa, si Dios es el dueño de su cuerpo, entonces Dios necesita tener los papeles que digan que Él es el dueño. Si usted ocupa una vivienda y no tiene los papeles, usted tiene un pie en la cárcel y otro pie en la casa, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y si funciona en el mundo físico, en el mundo espiritual también. Si usted no es propiedad de Dios, entonces es propiedad de otra persona. Si Dios no tiene los documentos que dicen que usted es de su propiedad, entonces, querido, mire a ver de quién es propiedad usted. Ahora bien, ¿cómo consiguió Dios o cómo consigue Dios las propiedades? ¿Cómo consigue los templos? ¿Cómo consigue las personas? Dios nunca toma nada de gratis, ni lo arrebata. No hay un solo ser humano que sea templo del Espíritu Santo que lo haya sido gratis. Dios compra a los seres humanos. ¿Con qué los compra? Mire lo que dice la Biblia. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 20. Querido, usted no tiene idea cómo le ama a Dios. Primera de Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Dios nos compró por precio. Capítulo 7 versículo 23. Dice el verso 23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 y 19. Pero ¿con qué fue que nos compraron? ¿Fue con plata, con oro, con tierras, con posesiones? ¿Con qué nos compró Dios? Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18. Dice el verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados, esa palabra es muy importante, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Con qué nos compró Dios? Con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Alabado sea Dios. ¿Le gustaría a usted ser comprado con la sangre de Jesús? ¿Le gustaría ser comprado con la sangre de Jesús? ¿Sí o no? ¿Cuánto le gustaría ser comprado con la sangre de Jesús? Le voy a decir un secreto, queridos. Hace muchos años estaba Dwight Moody dando una campaña en San Francisco, California. Había aproximadamente unas 8,000 personas oyendo el tema de la noche. Moody predicó un sermón poderoso, pero olvidó un detalle. Olvidó pedir a las personas que tomaran una decisión. Y se fue a la casa diciendo, bueno, mañana le hago el llamado para que hagan una decisión. Esa noche hubo un terrible temblor en San Francisco, California, y solamente de los 8,000 que tenías en la tienda, esa noche murieron aplastados 2,000. Sin ninguna garantía de salvación, aunque oyeron la palabra de Dios. Ahora me entienden por qué le pido que levanten la mano. ¿Me entienden, por favor? Es que yo no sé si usted va a estar vivo mañana. Yo espero estar vivo mañana. Y si no, queridos, hay que buscar quién va a seguir este negocio. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. La Biblia es tan clara, es tan sencilla, es tan fácil de entender. Apocalipsis 5, 9, mire lo que dice. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Qué dice ahora? Porque tú fuiste inmolado. ¿Y qué dice ahora? Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Qué significa nos has redimido? Romanos capítulo 3 versículo 24.
Romanos capítulo 3, versículo 24. ¿Qué significa que nos ha redimido? Dice el versículo 24, Romanos capítulo 3, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Voy a explicar esto y voy a cerrar esta noche. Escuche por favor. ¿Qué significa redención? Cuando el apóstol Pablo está diciendo que hemos sido justificados, hemos sido rescatados, hemos sido redimidos, está utilizando un lenguaje que se usaba en el mercado de esclavos. Los esclavos estaban allí, expuestos. Las personas venían y los revisaban. Y era fácil comprar esclavos como comprar vacas o comprar chivos o comprar cualquier otra situación, cualquier otra cosa. Llegaba el comprador y entonces veía el esclavo, lo apartaba, preguntaba el precio, pagaba y se lo llevaba. El esclavo no tenía voluntad propia. El esclavo no podía escoger a quién se vendía o a quién no se vendía. Pablo está usando el mismo lenguaje de la venta y compra de esclavos. La diferencia en el lenguaje de Pablo es que Pablo establece, más adelante lo vamos a leer en el capítulo 6, que nosotros o somos esclavos del Espíritu de Dios o somos esclavos de Satanás. O somos esclavos de la justicia o somos esclavos del pecado. No hay vuelta a flor. La diferencia es que cuando decidimos ser esclavos de Cristo, tenemos que hacerlo en forma voluntaria. Debemos decidir y escoger eso, como dice Éxodo capítulo 21. Debemos escoger a Jesús. Debemos entregarnos a Jesús. ¿Para qué? Para que la palabra de Jesús limpie el templo de nuestro ser. Para que el poder de Jesús saque de nuestra vida cualquier mal espíritu que haya. Y para que a través del santo bautismo el Espíritu Santo venga a ser morada en nuestra vida desde ese momento y para siempre. Y entonces nos convertimos en templos ¿de quién? Del Espíritu Santo. La pregunta final, ¿con qué propósito? ¿Para qué? ¿Para qué quiere Dios morar en nosotros? Y este versículo a mí me llena de mucho gozo. Primera de Pedro 2:9. ¿Para qué? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y este puede ser el examen de la noche. Si es cierto que usted es templo del Espíritu Santo, mire lo que debe ocurrir. Primera de Pedro 2:9, dice el versículo 9, mas vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido, ¿qué más? Real sacerdocio, ¿qué más? Nación santa, ¿qué más? ¿Con qué nos adquirió Dios? Con la sangre de Jesús. ¿Con qué propósito? Para que anunciéis, ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo lo ha hecho Dios para que en nosotros se vean las virtudes, los perfiles, los atributos, las características, las bellezas del carácter de Dios. Para eso nos redimió Dios. ¿Y quién está interesado en ver en nosotros los perfiles de Dios? Las bellezas de Dios. Generalmente estamos ocupados y preocupados por los seres humanos. Y es lo que menos debería preocuparnos. Hay un universo demasiado vastísimo arriba que debería ocuparnos más que el universo de aquí abajo. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 9. Levante su cabeza, querido, porque a usted no lo contemplan solo los hombres. Mire ante quién debe usted mostrar el carácter de Dios, las bellezas de Dios, los perfiles de Dios, las virtudes de Dios, las características de Dios. Primera de Corintios 4:9. Y este pasaje me encanta, me fascina. Dice el versículo 9, porque según pienso, Dios nos ha, ¿qué cosa? Exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser, ¿qué dice ahora? Espectáculo. ¿A quién? Al mundo. ¿A quién más? ¿Y a quién más? Al mundo, a los ángeles, a los hombres. ¿Dónde viven los ángeles? Los ángeles en el cielo. ¿Y dónde viven los hombres? ¿Y cuál es ese mundo? Dice al mundo, número 1. Luego dice a los ángeles. Y luego dice a los hombres. ¿Dónde están los hombres? En la tierra. ¿Dónde están los ángeles? En el cielo. ¿Y a qué mundo se refiere? Dice al cosmos. Todo el universo nos está contemplando. El hombre tiene una bendición de grandeza tan excelsa que el enemigo ha luchado para que el hombre no entienda eso.
el hombre casi siempre ha limitado su haber a la tierra, y es lo que menos debería preocupar. El hombre de Dios, la mujer de Dios, la persona ungida del Espíritu de Dios, entiende y comprende que a través de su vida y su experiencia tiene que reflejar el carácter de Dios, no solo a los hombres, sino también a los ángeles, pero más que eso, a todo el universo, porque todo el universo está contemplando al hombre que vive en la tierra, donde es el único lugar que Dios se hizo hombre, en la tierra, donde es el único lugar que Dios fue clavado en una cruz, donde es el único lugar que Dios derramó su sangre en una cruz, donde es el único lugar que Dios fue a la muerte. En la tierra, dígalo sin miedo. ¿Quién era Jesús? Dios con nosotros. ¿Sí o no? Entonces todo el universo está contemplando la tierra, y todo el universo te está contemplando a ti. Dios quiere hacerte morada del Espíritu Santo para Dios glorificarse en ti ante todo el universo. ¿Es grande o no es grande eso? ¿Qué le pasa a este pastor? Efesios 3:10. Efesios 3:10. Nosotros somos tan cortos, tan cortos. Efesios 3:10. No lo estoy regañando, solamente estoy emocionado. Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes dice? A los principados y potestades. ¿Dónde dice? En los lugares celestiales. Todos ellos quieren conocer a Dios. ¿Dónde deben venir a conocerlo? Aquí. ¿A quién deben mirar para conocerlo? A usted. En tu manera de hablar, en tu manera de actuar, en tu forma de ser, tiene que reflejar la grandeza y la belleza de Dios. Ser cristiano es más que ser miembro de una iglesia. Ser cristiano es más que tener el nombre en un libro de una iglesia. Ser cristiano es más que estar sentado en un banco de una iglesia. Ser cristiano es más que fingir una santidad que no tiene. Ser cristiano es más que eso. Ser cristiano es vivir en comunión con un Dios que es todopoderoso, omnipotente, omnisciente, que nada es imposible para Él, y a través de su Espíritu morar en ti y darse a conocer ante todo el universo. No es imposible para Dios. Y los cristianos viven arrastrándose como si fueran gusanos con un Dios todopoderoso. Eso es inconcebible. Eso es inconcebible. Oiga, si me emociono un poquito más, ustedes no hay problema. Tengo un poquito más de tiempo. Ustedes son muy afables. Mejor terminemos este asunto. Voy a terminar con una historia. ¿Tiene sentido lo que estamos estudiando? ¿Sí o no? Sí. Levanten la cabeza, querido. Usted es un hijo de Dios, templo del Espíritu Santo. Todo el universo lo está contemplando, y Dios ha empeñado su palabra, que ha puesto todo su poder a disposición de usted para que se glorifique en usted su bendito nombre. Amén. ¿No es lindo eso? Amén. Por eso los estudiantes deben entender que las malas calificaciones son un pecado. Se me saltó. Y los empleados deben comprender que cuando no cumplen con su deber es un pecado también. Pastor, mire, mejor siga como usted, porque ya está metiendo en problemas. Ok, primero con una historia. En la ciudad de Puerto Plata, donde fui pastor 3 años, una tarde recibí una llamada. Oiga, pastor, nos llamaron de Canadá, el director de ADRA, para todo el mundo, que hay unas clínicas sonrisas de odontología, una clínica de odontología llamada Clínica Sonrisas, de una canadiense, que ADRA financió todo el proyecto, y quieren que el pastor adventista de la zona esté presente allí. Allí estarán presentes el embajador de Canadá y otros representantes de otros lugares. Dijo, ¿cómo no? Con mucho gusto. Me mandé corriendo, llevé los zapatitos donde limpia botas, y salí corriendo con el trajecito a la lavandería. Y le dije a mi esposa, mira, a ver cuál es la mejor camisa blanca que hay por ahí, porque tenemos que ponerla por el libro. Y bien, arreglar la camisita, bueno, y me busqué la mejor corbatita. Usted sabe cómo uno hace sus cosas. Y allí voy bien arregladito y tratando de no estrujarme mucho. Yo pienso que solo voy a llegar y tener una oración y se acabó. Cuando llego, viene el canadiense, un tipo inmenso, inmenso. Inmenso para arriba, inmenso para adelante. Tenía como 300 libras. Me pregunta a él, ¿usted es el pastor de la iglesia adventista? Le digo, sí, señor, para servirle. Me dice, mire cómo vamos a hacer. Son 2 clínicas. Hay una unidad móvil
yo voy a hacer el discurso por la unidad móvil allá afuera. Pero la parte importante, la parte fuerte, le toca a usted. Usted va a dar el discurso aquí adentro, delante del embajador de Canadá, y delante, digo, ¿cómo? Pero eso diciéndome la hora porque en un momento hay que estar ahí dando el discurso. O sea, es como que hace 5 años que te hablamos de este proyecto, así que, y le dije que sí, pero yo lo que estoy con más vergüenza que otra cosa, le dije, sí. Y me dice, vaya, en lo que yo vaya afuera, vaya preparándose. Sí, Señor. Me voy aparte y le digo al don, oye, Señor, ¿y ahora? Cosa rica. ¿Somos templo de quién? No hay que preocuparse. No dijo Jesús que Él hablaría en nuestro lugar. Le dije, Señor, aquí tiene una tremenda oportunidad, Señor. Venga y hable. ¿Eso es lo que dice la Biblia o no? Y me fui, yo me río ahora, pero no estaba de reírme ese día. Y le digo al Señor, Señor, dame una idea, dame una luz, dime cómo lo hago. No me dijo ni media palabra. Cuando viene el grandulón y se presenta y él pasa ahora, y empezó a decir maravillas de la Iglesia Adventista Mundial, y, ¿me entiende? Y Adra y todas las cosas. Y dice, y esta tarde tenemos el honor de contar entre nosotros con la presencia de... Y ahí comenzó a decir maravillas de mí. Digo, no sé, aprendió tanta cosa de mí. Y ahora él tendrá el discurso de inauguración. Oye, esa palabra sonó tan fuerte y tan dura que yo iba subiéndola, iba caminando para enfrente con la mente en blanco, el corazón en las manos y con la boca con sabor amargo. Solo recuerdo que me paré aquí al frente, tenía un Nuevo Testamento pequeñito en la mano y lo abrí. Y la boca empezó a abrirse y a decir cosas. Y empecé a hablar hasta que vi que terminé. Cuando terminé, el primero que se puso en pie a aplaudir, pero aplaudir, fue el embajador. Y cuando vieron que este tipo se fue a aplaudir, todo lo que le acompañaba, mi preocupación era, ¿y qué fue lo que dije? Y vino corriendo y me abrazó. Yo dije, oye, este amigo se me olvidó la regla del protocolo, que no me puede estar acá, porque era el protocolo. Me abrazó, se quitó un botoncito que tenía aquí de la banderita canadiense y me lo colocó aquí. Y entonces me dijo en un francés muy claro, que yo tampoco entendí, usted es un ciudadano de honor en nuestro país. Y entonces, como no entendí, le dije, muchas gracias. Entonces alguien me dijo lo que le estaba diciendo. Una pregunta le hago. ¿Es real el Espíritu de Dios? Amén. ¿Sí o no? Sí. ¿Le gustaría ser templo del Espíritu de Dios? Amén. Bueno, como esto es una democracia, tengo que hacer las dos preguntas. Es una democracia. Que a nadie se le ocurre levantar la mano. ¿Le gustaría ser templo del demonio? Qué bueno. ¿A cuánto le gustaría ser templo del Espíritu Santo? Amén. Sinceramente. Amén. Aunque haya que perder algunas cosas. Amén. Aunque haya que renunciar a algunas cosas. ¿Se acuerdan del amigo de las 3 mujeres? Si usted quiere ser templo del Espíritu Santo, póngase en pie conmigo. Querido Padre Celestial, muchas gracias por la linda reunión que hemos tenido esta noche. Gracias porque su palabra nos enseña que hemos sido creados para ser templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Querido Señor, si hasta esta noche el Espíritu de Dios no ha vivido en nosotros por ignorancia, porque no sabíamos, le pedimos perdón, Señor, en este momento. Pero ahora, Padre Santo, le rogamos, saque de nuestra vida todo otro espíritu que ofenda su nombre. Amén. Y permita que desde hoy y para siempre su Espíritu Santo repose en nuestra vida. Amén. Que nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones reflejen su carácter, Amén, sus atributos, Amén, sus virtudes, Amén, sus bellezas, Amén, sus perfiles. Amén. Que al conocernos a nosotros, que al hablar con nosotros, que al tratarse con nosotros puedan decir,
He aquí un verdadero templo del Espíritu de Dios. En sus manos santas, Señor, colocamos cada persona presente. Pedimos su bendición abundante sobre ellos. En el nombre santo de Jesús. Amén.